decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas. Hoy comenzamos con estas imágenes. Las fotografías que vimos en pantalla son de mujeres reales. Mujeres que forman parte de ese grupo de 50 ciudadanas dominicanas asesinadas en el año 2025, los denominados feminicidios. Comenzamos esta mañana con estas imágenes y recordando que hoy es el Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Yo soy Edith Febles y me siento más que honrada a compartir con ustedes, con todas mis compañeras, Amelia. Estaremos tratando de ofrecer un contenido para el que hemos trabajado con mucha dedicación, que sea del agrado de todos ustedes. Gracias a la gente que está a través de Telesistema Canal 11 comenzando esta jornada y por supuesto a la gente que está fuera del país y los que se están movilizando, que están en movimiento y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Stanley, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith, gracias por darnos la bienvenida, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en el día, en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que rinde tributo a nuestras hermanas Mirabal, loor, dignas representantes de una lucha de resistencia, de dignidad y que hoy, bueno, pues se ha constituido en un símbolo para reivindicar los derechos de la mujer y sobre todo luchar contra este mal, este flagelo que nosotros hemos tenido durante siglos, durante historias y que el día de hoy todavía continúa tan vivo como en sus primeros tiempos. Y qué mal que un 25 de noviembre nos encuentre con cifras tan lamentables. Ayer, la semana pasada nosotros, bueno, pues comentábamos ese terrible asesinato de una madre y su hija, una hija de apenas 16 años, una madre de 40 años a manos de un hombre, y casos que realmente a diario, prácticamente, semanalmente, mensualmente conmueven a la República Dominicana. Creo que es un día para concientizar y evidentemente para avanzar en mejores políticas públicas de protección en contra de la violencia contra la mujer en todas sus formas y manifestaciones. El 25 de noviembre del año 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Un crimen de Estado, un crimen que se materializó por el trabajo político. Eran mujeres políticas que habían participado en movimientos para derrocar la dictadura del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Los hechos y la forma en la que se materializó este asesinato quedan claramente registrados en un juicio que fue televisado. Este año he recibido el libro que recoge los interrogatorios a los esbirros que mataron a las hermanas Mirabal. Esos interrogatorios están contenidos en un libro que fue recopilado con auspicio de algunas instituciones, el Museo Memorial de la Resistencia. Este año también pudimos entrevistar al doctor Morel Cerda, que nos refería, él era fiscal en Salcedo,
hoy provincia Hermanas Mirabal, cuando Víctor Alicinio Peña Rivera, que dirigía el servicio de inteligencia militar en la zona, pasó para comentarle que se estaba apropiando, que iba a entrar a la finca de la familia Mirabal. Le robaron sus bienes, le mancillaron sus casas, le quitaron la vida a las 3 hermanas y quisieron simular que se trataba de un accidente. Lamentablemente, parte de la impunidad que tenemos hoy encuentra raíces aquí, en estos hechos, porque estas personas que fueron declaradas culpables, que fueron juzgadas en un público que se comunicó a todo el país a través de la televisión de entonces, cuyas grabaciones desaparecieron, como desaparecieron muchas de las piezas del expediente. Esas personas, cuando llegó la Revolución de Abril, fueron liberadas y nunca cumplieron frente a los crímenes tan horrorosos que habían cometido. Entonces, Naciones Unidas, en virtud de esta fecha, escogió que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. No es una casualidad. Y hay muchas formas de ejercer esa violencia. Quisimos iniciar este programa de este modo para recordar la necesidad de trabajar por una sociedad más igualitaria, que le baje al tono público que muchas veces fomenta la violencia. No necesariamente quien comete el crimen al final es quien sembró esa semilla, incluyendo gente que está en posición de poder. Hay una escuela, Fray Ramón Pane, que hace unos 3 años un grupo de niñas cantaban una canción a las hermanas Mirabal, así que brevemente, señor director, veamos estas niñas porque como ellas hoy, y niños también, en muchas escuelas de nuestro país recuerdan este día. En silencio fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Viajó esta noche la muerte, en mi respirando, música, tambor. Un saludo para estas niñas. Hace 3 años interpretaban esta canción un día como hoy. Son del Centro Educativo Fray Ramón Pane. Ya tienen 3 años más, me imagino que 3 años más de curso, 3 años más grandes. Un abrazo en este día para estas niñas. Lo he tomado de la página del colegio Fray Ramón Pane, que lo describía como canción a las hermanas Mirabal, interpretando un tema que se dio a conocer en nuestro país en voz de Sonia Silvestre. Aprovecho y saludo a Amelia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Edith. Buenos días a todos y todas. Me uno a las palabras que ustedes han expresado desde el inicio del programa con relación a la relevancia de este 25 de noviembre, un día para no olvidar.
y que no sea esta la única fecha en la que hablemos de los huérfanos, de los feminicidios, de la cantidad de víctimas mortales que tenemos en nuestro país y aquellas que siguen sufriendo la violencia de manera constante. Les recomendamos que retomen la entrevista que hicimos ayer a un especialista, un médico forense español especializado en esta materia, o la entrevista que hacíamos a una investigadora dominicana de la Fundación Global el pasado lunes, donde nos hablaba precisamente de las secuelas de los feminicidios y los cientos de niños y niñas de nuestro país que quedan huérfanos a merced de lo que pueda ocurrir con sus familiares que tienen que acogerlos como consecuencia de la violencia constante que sufren las mujeres en nuestro país. Nuestras cifras siguen siendo elevadas, el desafío es importante y hoy uno de nuestros principales diarios dice que en República Dominicana se invierte mucho más la atención a las consecuencias de la violencia hacia la mujer que en la prevención. Esas políticas públicas a las que hacía referencia a ustedes dos al inicio son las que tienen que cambiar, esas políticas de prevención que inician con una formación y una educación distinta para nuestros niños y niñas. ¿Qué clase de personas, qué cultura, qué parte o qué aspectos de esa cultura que nosotros tanto defendemos tenemos que cambiar? Porque son esos elementos los que van a lograr que tengamos una generación distinta, una generación de hombres y mujeres que puedan convivir de una manera distinta. Y también a puntualizar que durante este año, la celebración justamente de este Día de la No Violencia, el lema para este año es Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y niñas. Es el lema que ha acuñado la Organización de las Naciones Unidas. Y esto porque, según cifras, ya el 38% de las mujeres ha presenciado algún tipo de violencia digital y al menos el 85% pues ha visto alguna manifestación de violencia digital. Entonces, cuando tenemos cómo las formas tradicionales de violencia se unifican a las nuevas tecnologías, estamos hablando de un mal mayor, de una potencia mayor, alrededor de 800 víctimas mortales. Nosotros aquí en República Dominicana en los últimos 8 años es un saldo realmente trágico, un promedio prácticamente de 100 mujeres asesinadas producto del feminicidio, una real tragedia. Bueno, y dicho esto y tomando en cuenta este día, hoy vamos a tener un tema, varios momentos relevantes en este programa. Más adelante le comentamos, pero vamos a iniciar con algo que se avisó en el día de ayer. Temprano se dijo que José Ignacio Paliza, quien es ministro de la Presidencia, pero en su rol como presidente del partido oficial, el PRM, daría unas declaraciones. Nosotros, de hecho, siempre nos reunimos para mirar la agenda del programa, ver qué es lo que tenemos, y ahí estábamos pensando, ¿qué será lo que va a hablar Paliza? Bueno, yo decía, posiblemente del narcotráfico, y es acertado pensar que era de eso porque el Partido Revolucionario Moderno está siendo muy mencionado, se está enfrentando a escrutinio, interrogatorios de gente que dice, o interrogantes de gente que dice, ¿qué es lo que está pasando? Que han aparecido varias personas vinculadas a expedientes de narcotráfico. Estaba hace poco un regidor, ahora un ex regidor, estuvo un diputado, o sea, varias personas en un plazo relativamente corto. Efectivamente, Paliza dio las declaraciones, es como si el partido quisiera dejar de manera pública, estableciendo cuál es su posición respecto a este tema. Y yo diría que debería ser como el preludio de algo, porque decirlo no solo es suficiente, y de hecho él dice que pasarán algunas cosas, de eso vamos a hablar luego, porque ahora lo que nos toca es escuchar un poco lo que planteaba. Vamos a escuchar estas declaraciones que fueron emitidas en vivo a las 8 de la noche, tal como estaba contemplado. Sé que estás indignado. Bueno, es importante y relevante este discurso porque habíamos pedido que los partidos políticos comiencen a expresarse, y justo hace unos días mostrábamos detalles que indican que ha sido el Partido Revolucionario Moderno el que en los últimos 5 años ha resultado con más personas vinculadas a actividades de este tipo, lavado de activos, vinculados a casos de narcotráfico, extradición. Yo misma, a propósito de esa palabra indignación, decía con mucha indignación que es cuestionable que nuestro país tenga que admitir que aquí hay legisladores presos por narcotráfico fuera de la República Dominicana. Entonces, oportuno, sí, los partidos políticos tienen que comenzar a dar la cara, y no es solo el PRM, pero sobre todo el PRM, que es el partido de gobierno. En adición a esas palabras tienen que estar conectadas con acciones que evidentemente
no se ejecutaron en el momento adecuado. Y es ahí donde el discurso, que iba muy bien, a mí me genera ruido, porque si bien es cierto que hay que reconocer incluso que en este momento se están produciendo detenciones, ha habido extradiciones, algunas de las cuales están vinculadas con expedientes que se estaban realizando fuera de la República Dominicana, y dice, no es el ministro de la Presidencia, es el presidente del PRM, en este caso, José Ignacio Paliza, que todo esto se debe a que no hay impunidad y que esta administración, este gobierno y este partido ha decidido no proteger a nadie. Qué bueno, y qué bueno que estamos viendo la justicia actuar. Por otro lado, y casi al final, entonces dice, me indigna que personas accedieran a nuestra organización, y dice muchas procedentes de otras organizaciones en busca de impunidad, pero no la encontraron. Y antes dice, resulta lamentable que quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado no cumplieron con la responsabilidad como debían. Y parecería que en ese momento intentan echarle la canana a otro. El Partido Revolucionario Moderno nace como una organización nueva, moderna, distinta al Partido Revolucionario Dominicano, organización de la que venía. Por tanto, lo que estamos viendo hoy como resultado es porque no se ejecutaron las acciones necesarias. Y en el caso del PRM no se lo puede achacar a otro. Es a su misma organización política la que permitió que llegaran a ser candidatos a diferentes posiciones personas que hoy en día han resultado vinculadas a este tipo de ilícito penal. De todas maneras, sí insisto en que creo que hay que reconocer que el partido está dando la cara y que esas declaraciones deben ser acompañadas con acciones que pueden estar vinculadas a leyes, pero también a verificación mucho mayor y mucho más profunda. Y hablábamos aquí del dinero, donde en este momento, el mismo Paliza, cuando fue candidato, lo decía, el dinero no puede ser lo que prime para que una persona llegue a ser el candidato de una demarcación. Hay muchos valores que se reconocen dentro de las pequeñas comunidades, la gente se conoce en los pequeños municipios. ¿Cómo es que ese tipo de información no llegó a las manos de la dirigencia del partido? Es un debate, yo creo que interesante el que se ha abierto aquí en República Dominicana, y quiera Dios y que no sea un tema más de nosotros que vemos cada vez que un tema tumba a otro. Creo que es un debate importante, se le ha dado el nivel que amerita esta situación, porque es una problemática que afecta no solamente a República Dominicana. El narcotráfico en la política es un mal histórico de toda América Latina y de muchos otros países. Recordemos el histórico incluso líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien llegó a ser diputado inclusive. ¿Por qué? Porque la política justamente da la protección que necesita el narcotráfico para poder caminar a sus anchas, ya sea por omisión o por cualquier otra bondad que le ofrezca para ejercer influencia y demás. O sea, todo lo que la política le puede dar a un narcotraficante, y justamente esa es la razón principal. Entonces nosotros estamos en un momento adecuado, un momento idóneo, prácticamente 3 años para las elecciones, para abrir todo el debate que se amerite, pero no solamente los discursos como este que acaba de pronunciar el presidente del PRM, que en principio pensé que era en su calidad de ministro que iba a hablar, no solamente esos discursos, sino acciones concretas que vayan en contra del financiamiento ilícito de las campañas políticas, acciones concretas que los candidatos, nosotros como ciudadanos podamos ver realmente de dónde provienen los fondos de estos candidatos que se proponen, y candidatos a todos los niveles, porque ya no es solamente la mirada a la cúpula, no solamente la mirada a las candidaturas presidenciales, a las candidaturas legislativas, sino también a esas candidaturas que uno piensa que son de menor rango, como los casos de los regidores, pero que también tienen una influencia, y hemos visto ya más de un caso de un regidor o de un exregidor vinculado a estructuras del narcotráfico. O sea que nosotros tenemos que mirar a todos los niveles de las estructuras. ¿Qué nosotros estamos esperando para actuar? ¿Qué estamos esperando para actuar? Nosotros tenemos ejemplos de sobra en Colombia, de cómo los cárteles en México, cómo los cárteles de narcotráfico prácticamente implantan el terror. Aquí nosotros tenemos un narcotráfico que prácticamente es sigiloso, sabemos que hay estructuras que están ahí, sabemos que hay financiamientos de campañas, como nosotros vemos casos como este, pero no hemos llegado todavía al punto de México, por ejemplo, donde
cárteles abiertamente asesinan candidatos que no les son no le favorecen prácticamente. Vimos un caso, ahora mismo México está sumido en unas manifestaciones violentas. ¿Por qué? Porque cárteles del narcotráfico, a quienes se le acusa, mataron a un alcalde que prácticamente era opositor. Nosotros estamos queriendo esperar llegar hasta allí para poner regulaciones más fuertes, para fortalecer todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de partido, con las candidaturas, para actuar. Eso es lo que estamos esperando. Yo creo que no debemos de llegar hasta allí para realmente que todos los partidos, no solamente los partidos oficialistas, en este caso el PRM, porque sí tiene la mayoría en el Congreso Nacional, tiene la mayoría de las alcaldías, es el que debe de tomar el liderazgo de estas discusiones, pero también todos los partidos del sistema deben de poner ojo a visor, porque ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que los narcotraficantes, cuando ven un partido que es el que se ve puntero, bueno, pues allí se asoman en mayor cantidad de candidatos, o sea, porque lo que están buscando no es colores, es prácticamente impunidad, es poder para actuar a sus anchas. No le importa qué partido gane, o sea, no es porque un partido u otro, es si ese es el partido que está puntero que va a ganar, pues ahí le está llegando. Mucha de la gente que hoy está siendo cuestionada llegó a un PRM que estaba recibiendo a todo el mundo en procesos abiertos, se sumó, lograron candidaturas. Tenemos al diputado, por ejemplo, de Santiago, que fue el más votado, Gutiérrez, que se engancha a la caravana del PRM, es escogido con la votación más alta en Santiago. Y así encontramos en otros puntos del país. Creo que el discurso anoche de Paliza, el hecho de que lo hiciera de manera tan formal, muestra que el PRM tiene una preocupación. O sea, el presidente del partido anunció dirigirse al país y dio este mensaje. Pudieron hacerlo por otra vía, pero le dieron ese puntaje de formalidad que no recuerdo antecedente de ningún tema en el que hayamos visto al presidente del partido dirigir un comunicado público. Vemos al presidente de la República hablar puntualmente de que tiene una locución, pero eso de anoche es distinto, está estableciendo una distancia, le estamos dando, dice, una posición diferente de relevancia porque están preocupados. También responde a una gran presión pública este tema, y él hace referencia, dice, esto no es una acción política de otros partidos que le están diciendo, ustedes sí, ustedes están mirando, el PRM es que está lleno de narcotráfico. Entonces, las redes sociales, que hay una revolución verbal permanente en redes sociales, ellos están viendo y son conscientes de que hay gente que se podría eventualmente disgustar. De ahí que salga la explicación de la mano de Paliza. Decir que, primero, Paliza es una persona que todo el mundo conoce de su integridad, o sea, de entrada están escogiendo el perfil del presidente del partido, que nadie tiene una mirada sospechosa para decir, no estamos de acuerdo con esto. O sea, esa manera, y que sea él que lo presente, digamos que de entrada a nadie se le ocurre cuestionar o decir que ha visto alguna actitud de confabulación con el narcotráfico. Pero no hay dudas de que lo que pasó anoche, de que ese discurso es el preludio de algo que tiene que ocurrir. Él está hablando de la modificación de algunas leyes que tienen que ver con la forma en la que operan los partidos políticos. Nosotros acabamos de salir de un proceso de reforma del Código Penal, donde a los partidos políticos se les exime, por ejemplo, de responsabilidad penal. Muchos partidos lo que están buscando es tener cada vez menos responsabilidad, entonces dice, bueno, hay que modificar la ley. A veces le he preguntado a gente del PRM específicamente, le pregunté en un momento determinado a uno de sus dirigentes que estuvo acá, ¿por qué razón? Si saben que una persona ha sido extraditada ahora mismo, hay personas señaladas que están en cargos públicos que se sabe que pasaron procesos judiciales por narcotráfico en Estados Unidos, extraditados y sin visa. Dice, pero es que no podemos. Esa gente va al Tribunal Superior Electoral, te gana el proceso y pasa. Alguien me decía, nosotros logramos identificar, o sea, ellos refieren, identificaron 5 casos, 3 lo lograron sacar. 1 tuvieron que ganarle en el proceso y otro consiguió el cargo, aún teniendo la sospecha, pero sin tener las evidencias. Entonces, la actuación judicial va a ser relevante a la hora de que la impunidad no se imponga en materia de narcotráfico. Es gente que está tratando de sumarse. Mucha gente se sumó a ese colectivo. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de financiamiento que hacen los partidos políticos. Es decir, yo entrevistaba a un joven de Santiago, brillante ese muchacho, sin dinero. Él me dijo, claramente lo entrevisté, buen discurso,
un tipo que usted lo ve, pero él no tiene dinero. Por lo tanto, él no tenía futuro político en los partidos políticos, en las organizaciones. La gente con dinero lleva una delantera, porque es un tema de un gasto que hay que tener, que el que se gana su dinero sudando no lo dilapida de esa manera. ¿Cómo se gasta el dinero? Bueno, pues usted, puede el dinero... puede ser una inversión, pero modesta. Exacto, el dinero llega, ese dinero que se desparrama es un dinero que llega de vías ilícitas. Entonces llega o del dinero del pueblo, dinero que se roba de las arcas públicas, y está súper demostrado. Muchos de los procesos que tenemos de corrupción dice que el dinero se manejaba por saco, que lo llevaban a cuartos, y tú dices, parece una película, pero dinero manejado que tiene una procedencia ilícita, porque es un dinero robado al pueblo. Y dinero que viene del ámbito del delito, del crimen organizado, en este caso el narcotráfico. Y también tiene que ver con la cultura política que se ha desarrollado, que constituye una trampa para los que aspiran. Yo recuerdo hace poco más de quizás 20 años que yo trabajaba en prensa escrita, que fue un pueblo pequeño, yo fui a una comunidad y estábamos en el proceso electoral. Mi trabajo no era de político, yo estaba, o más bien electoral, porque todo es político, y yo estaba investigando algo, pero me reuní con una señora por el tema que iba, y de paso le pregunté, le digo, doña, había salido el fotógrafo, doña, ¿y cómo está aquí la política? ¿Quién usted cree que gana? Y había un proceso en ese momento. Y me dice, mira, nosotros tenemos un candidato que parece que ser que lo va a ganar. Ese candidato se fue, no tenía un chele, esa familia nosotros lo conocemos, pobrecito. Él se fue para los países y vino de allá con mucho cuarto. Ya tú sabes. En ese ya tú sabes estaba todo. Ella sabía, yo sé y todo el mundo sabía. No me tiene que explicar, yo no tengo, es como esa canción que dice, tú sabes, no te hagas. O sea, todo el mundo sabe, pero nadie dice, mira, y me dijo, pero nosotros hay que votar por él, porque por lo menos él está resolviendo los problemas de uno, le da. Y yo estuve atenta, no conocía el sujeto, no conocía la vida política, pero estuve atento y cuando se produjo las elecciones vi que ese señor fue a ocupar una curul. Ese señor fue a ocupar una curul. Y la gente sabía, ¿por qué votaron por él? Bueno, porque no les importa al final del día, está repartiendo el dinero. O sea que aquí hay que hacer un trabajo conjunto. El PRM tiene que tomar decisiones de sacudirse. Tiene que sacudirse. Han tenido muchos casos. Yo estaba mirando, todo. Eso no quita que nosotros, hay otros casos que vamos a encontrar de diferentes organizaciones políticas. Sí, aquí yo creo que recuento la semana pasada, sí, y hay de otros partidos. Lo que pasa es que el PRM, los últimos casos, le han dado duro. Porque es el partido que está en el poder y esta gente le llegó. O sea, en ese proceso de campaña, y fuéramos a determinar, ¿cuándo entró cada uno? ¿Cuándo entró? Nosotros tenemos, por ejemplo, para echar un vistazo hacia atrás, nosotros tenemos que de 8 expresidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, tengo entendido que hay 6 sin visa, en este momento. 6 sin visa. Que nosotros tenemos un jefe de operaciones, tuvimos un jefe de operaciones de la DNCD que fue extraditado, cosa relevante. Y que a mí me dijo en cámara 20 veces, y que a mí me dijo en cámara 20 veces, porque ese archivo que tú conoces fue en una entrevista que yo leí, que él estaba luchando contra el narcotráfico. Y después resulta extraditado él mismo como jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso tú lo llegaste a entrevistar. Claro, en un trabajo sobre narcotráfico, y era el jefe de operaciones de la DNCD y me dijo varias veces en cámara, y Amelia, venga a ver lo que estamos haciendo. Poco tiempo después, extraditado. O sea, y había que ver con la firmeza y la seriedad. Yo veo, por ejemplo, que porque los partidos políticos, el decir, no, los narcotraficantes pertenecen a... Sí, uno tendrá más que otro, y sobre todo cuando estás en el poder, porque cuando estás en el poder todo el mundo se acerca. Nosotros somos el país. Yo siempre dije que si la fotografía con Arturo del Tiempo hubiese sido tomada con Chávez, no con el presidente de turno aquí en República Dominicana, en ese momento, otro gallo hubiese cantado a nivel internacional, porque también está el factor de utilización política del narcotráfico. Depende quién, depende cómo y depende cuándo. Entonces, ¿quiénes se le llevaron? ¿Por qué le llevaron hasta ahí? ¿Por qué se permitió? Porque hay partidos que al final del día tú lo ves vinculado a organizaciones delictivas. El tema del financiamiento es clave. Yo creo que el dominio del narcotráfico sobre los partidos políticos, el entrarse en las estructuras del poder, es un acto que acecha a todos los partidos políticos y a todos los políticos. Hay políticos, y yo pongo, nadie es responsable, tú sabes cuántas fotos se tira al día
todos los políticos, incluyendo los de oposición, un diputado, un senador, una gente que está aspirando cuando llega. Pero en ese sedazo que se pasa, es evidente que nuestra ley falla, porque hay casos que se pudieron advertir. No es verdad que en Boca Chica, donde hay 4 calles y 3 esquinas, por decirlo de un modo, no es que tenga nada contra Boca Chica, pero un pueblo pequeño, tú tienes a alguien que tuvo 2 antecedentes por narcotráfico, se postula como regidor, es el presidente de la sala capitular de Boca Chica, y posteriormente trata de llegar a la alcaldía porque no ganó en el partido. Me refiero al que está vinculado a un caso que ahora rápidamente vamos a hablar de él. Y ese señor, cuando vio que el PRM se perfilaba, que iba a ganar, ahí se montó en la guagua. Entonces, tiene que existir herramientas para que los partidos, porque ellos tienen más posibilidad de conocerlo que nosotros, porque tienen estructura en el país, se sacudan. Y la gente, porque también, Sí, la gente sabe. ¿quiénes lo votan? ¿Quiénes votan a favor de estas personas? El discurso de Paliza tuvo reacciones en la oposición. Hay un tuit de José Dantes, un X, no sé cómo decirlo. Hay Uno sigue diciendo un Twitter. Sí, un tweet, porque un tweet, es que hasta se convirtió en verbo, tuitear. Dantes le respondió de inmediato a Paliza, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, dice: no, señor Paliza, si hoy vemos nombres que no imaginábamos, no es porque el país cambió, es porque el PRM llenó su boleta de vinculados al narcotráfico. Esa es la diferencia, dice Dantes. Hablar de Procuraduría Independiente no borra lo esencial. Más de una docena de casos, escándalos y extradiciones provienen del PRM, no del sistema ni de otros partidos, de ustedes. Decir ahora que se indignan porque algunos accedieron a su organización es admitirlo sin decirlo. No fue infiltración, fue admisión. No fue descuido, fue connivencia. En 2021 propusimos discutir el tema en el diálogo nacional. El PRM se negó. Suspenderlos ahora no responde a lo central. ¿Quién los aprobó y los promovió en la boleta electoral? ¿Quién los designó? No pretendan repartir culpas. Ese entierro es exclusivo del PRM. Si algo cambió, es que los narcos dejaron de esconderse. El PRM los postuló. Duras palabras de José Dantes, miembro incluso de los asesores jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Me imagino que estas declaraciones, también pueden caer conmigo, me imagino que estas declaraciones van a tener su respuesta también. Lo importante, incluso más allá del dime y direte, insisto, son las acciones. El PRM es el que más, pero no el único. ¿Ok? No es el único partido que ha postulado y que tiene personas vinculadas al narcotráfico en sus filas, pero son los mismos partidos políticos los que aprueban las leyes en el Congreso Nacional y los que siempre tratan de no ser fiscalizados, de no ser investigados, que buscan todas las artimañas para que ellos puedan hacer lo que les da la gana, a diferencia del resto. Entonces las consecuencias están ahí. ¿Quién los postula? ¿Quién? Bueno, de alguna manera la estructura político-partidaria los propone, les da avance, porque yo me imagino que si se empieza a enfrentar a este tipo de gente, alguna consecuencia habrá. No, y que pienso que algo hay que hacer. Es importante, nosotros aquí los tres estamos con aquí estamos los tres, aquí estamos todo el mundo. A ver si vamos a pasear hoy por la sala de control, vamos a saludar al director y a la productora y a todo el mundo. Se han salvado porque no estamos ahí juntos. Sí. Pero si nosotros echamos una mirada hacia atrás, miren, yo estaba leyendo esta madrugada el expediente del ex regidor de Boca Chica. Francis Paulino. Ajá, ¿y qué tú te encuentras? Que varios de los imputados tienen casos desde antes. Que hay uno que se le escapó a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay uno que se le escapó. Casi, tú no puedes pensar que el narcotráfico comenzó en República Dominicana ahora. Eso es ni nadie que tú lo encuentras en esa posición, es porque se levantó en la mañana y dijo, déjame ir a hacer un negocio. Eso se construye, y eso se ha construido por mucho tiempo en República Dominicana. Lo que tú decías es importante, poniendo el caso de México. Hay señales graves desde hace muchísimo tiempo. Quizás lo que está ocurriendo ahora, y encontrarse varios casos en el partido de gobierno, y sí vale la pena que el Ministerio Público los persiga, y sí vale la pena que la Dirección Nacional de Control de Drogas incaute las drogas, y sí vale la pena que eliminen una estructura de Caucedo, de multimodal Caucedo. Sí, porque en el multimodal Caucedo, ¿qué nos había pasado? En el multimodal Caucedo yo estaba buscando, y digo, pero a mí me suena el multimodal Caucedo. Siempre suena.
En el año 2009, en marzo 11, aquí tengo la noticia, asesinato de empleado en Multimodal Caucedo podría estar ligado al narcotráfico. El director de aduanas en ese momento, el fenecido Miguel Coco, dice que el encargado del Departamento de Control de Cámaras y Circuitos Cerrados del puerto Multimodal Caucedo, secuestrado y asesinado, fue porque descubrió hacía 2 meses un contrabando de cocaína. Miguel Coco advirtió a las autoridades comenzar las investigaciones en ese sentido. En ese momento el jefe de la policía era Guzmán Fermín, quien dijo que había buenas pistas y que no se descartaba que el crimen estuviese ligado al narcotráfico. Se trataba de Ramón Argenis Guerra Florián, de 24 años de edad. Llevaba 2 años trabajando en el Multimodal Caucedo. Fue secuestrado por 4 hombres en Boca Chica y lo mataron en un basurero. Entonces, no es desde ahora que está utilizando. ¿Pero qué pasó? Ese caso se quedó así, nunca se determinó quiénes eran los responsables. Hoy estamos hablando de que hay unos 10 o 12 empleados de allí que van a enfrentarse a la justicia. Esas estructuras siempre funcionan. Lo que sí está claro también es que el narcotráfico se hace mucho más visible cuando pretende ir en las boletas electorales. Eso está súper estudiado. Le ocurrió con Pablo Escobar. No les basta, es una sociedad de fronteo. Entonces saben que tienen el dinero, saben que es mal habido, pero quiere sumarte. Es lo que hizo Pablo Escobar. Entrar en las estructuras del poder político, manifestarte. Y eso suele llamar la atención sobre todo del gobierno estadounidense. Muchos llegan, recuérdense que en el caso Quirino hubo una carta previa ofreciendo que iba a pagar la deuda externa de la República Dominicana. Algunos dicen que ahí comenzó su problema. Entonces, de alguna manera el narcotráfico busca entrar y como los partidos políticos lo que quieren es dinero, dicen, ok, ¿quién es? Y la gente gana. Dinero y plazas. Dinero, y tener plazas, pues sea lo que sea. Entonces se da esa situación. Dinero que puede ser, en muchos casos, dilapidado de los dineros del pueblo dominicano, de los dineros que se roban o del dinero del narcotráfico. Y eso es peligrosísimo, sobre todo para la gente decente, como por ejemplo, ese empleado al que estábamos haciendo referencia. Vamos a esperar a ver, yo creo que hay que cogerle la palabra al PRM. Esa declaración de Paliza es, antes que nada, es el preludio de algo. Esas leyes que él dice que se van a modificar, debemos estar atentos a que se produzca. El partido tiene que tener unos valores, unos principios que les permita, y que eso esté conforme a la ley, que esto no suceda, que esto no pase, que no se le pueden tener mejores filtros o sistemas, todos los partidos, pero evidentemente el PRM, que era el partido que iba a ganar, le llegó, iban recogiendo. Y hay gente que tú dices, ¿qué tiene que ver esa gente con el partido? Es todo lo que hay, venga, no, para ganar se convierten en maquinarias electorales, como lo había mencionado el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que pasó de ser un partido de círculos a un partido de masas. Tenemos mucho con relación al tema del narcotráfico, pero nos están pidiendo una pausa. Tenemos varias noticias así súper rápidas que tenemos que dar. ¿La decimos cuando regresemos? Exactamente. Regresemos. Muy de acuerdo, votamos por eso. Aprobado.